el documento oficial que ha presentado el Partido de la Revolución Democrática como una propuesta de ellos para evitar el saqueo de Pemex sin necesidad de tocar los artículos clave como son el artículo 25, el 27 y el 28 constitucional. Sabemos que las fuerzas políticas coaligadas alrededor del PRI hacen una mayoría que sería suficiente en términos de lo que exige una reforma constitucional en el Congreso de la Unión. Estoy hablando, por supuesto, del PRI, del PAN, del Partido Verde y del partido de esta señora, cuyo sindicato sigue entregado a los caprichos del gobierno, que es el partido de la Alianza, el llamado PANAN, que lo presidía la señora hoy en la cárcel, el Esté Gordillo. Este es el contexto. Hemos analizado las diferentes propuestas y lo que encontramos por el lado del Partido de Acción Nacional es la perversa intención de anular la reforma constitucional, tanto la relativa en materia de petróleo al presidente general Lázaro Cárdenas, como la parte que hace a lo eléctrico, resultado de una iniciativa de reforma constitucional presentada y aprobada en el Congreso de la Unión por el presidente Adolfo López Mateos. El PAN, para decirlo en pocas palabras, busca eliminar de manera completa toda la parte relativa al párrafo sexto del artículo 27 para que no se hable nunca más de la exclusividad de la nación en materia de petróleo y en materia de electricidad. La iniciativa de Peña Nieto es una iniciativa mediática. Dice Peña Nieto que para honrar el pensamiento y la propuesta del general Cárdenas, ellos lo que proponen es eliminar toda la parte relativa del párrafo sexto. Dice que para regresar a la letra de lo que presentó el general Cárdenas en 1939 para llevar a rango constitucional la expropiación petrolera de 1938. Por supuesto, mienten, pero como todo lo están enfocando a través del manejo mediático estupidizante a cada rato de spots aburridos, ellos confían en que no haya reacción del pueblo de México cuando afirman, dice Peña Nieto, que respetuosos de la expropiación del petróleo, ellos plantean ese texto y agregan que el general Cárdenas estuvo de acuerdo en la participación de capital privado. Por supuesto mienten, por supuesto no honran la memoria de Cárdenas cuando afirman esto, solo sus perversas intenciones de entregar el petróleo y la electricidad a las grandes transnacionales energéticas. Ahí está Chevron fue una de las expulsadas en 1938. Chevron, como parte de las llamadas 5 hermanas, que hoy solamente quedan 5, juró que llegaría el año en que regresarían a cobrarse lo que según ellos les arrebatamos en mala vida. Pues bien, Cárdenas no dijo esto. Cárdenas dijo, una vez llevado a rango constitucional la expropiación del petróleo, lo que Cárdenas afirmó en los considerandos de la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo en 1939 es que sí, que podían participar, pero siempre y cuando fueran personas físicas mexicanas y que no se tratara de sociedades anónimas. Eso está aceptado a la letra en la exposición de motivos y en los artículos que hacen a la primera ley petrolera después de la expropiación el 18 de marzo de 1938. Por supuesto, ellos piensan que el pueblo es tonto, ellos piensan que carecemos de capacidad de análisis y cobijados en esa campaña mediática calculan que no nos vamos a movilizar, que no vamos a pelear para defender lo que es un patrimonio de toda la nación. Pero la lucha de clases sigue sus propios derroteros. Antes de llegar a ese punto está ahorita la discusión también sobre la privatización de la educación en nuestro país y está la lucha heroica también del magisterio que sigue
que va a presentar el gobierno federal en materia de electricidad es privatizador. Ahí en el texto de la iniciativa del PAN se dice con meridiana claridad que el capital privado, sobre todo el transnacional, debe desarrollar su inversión en toda la cadena productiva a través de filiales y servicios. Lo mismo en generación, lo mismo en potencia, en transmisión, en distribución y en todo lo que es el área comercial en la prestación del servicio público energético. Eso es lo que dice la iniciativa del PAN. Y lo que dice la iniciativa del PRI se puede leer de dos formas. Uno, a la letra, lo que está proponiendo Peña Nieto en relación a la cadena productiva en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Dicen ellos que se conserva el control del Estado sobre el manejo de la energía en el sistema central eléctrico. Dicen ellos, con faltas de ortografía, que se mantiene el servicio público de transmisión y distribución, lo cual es una barbaridad. Y terminan diciendo que aunque no se otorguen concesiones, sí se pondrán de acuerdo con el capital privado para que mediante contratos puedan desarrollar sus inversiones en toda la cadena productiva. Esa es una lectura. Y el día de ayer, la que es subsecretaria de Electricidad, la señora Lourdes Melgar, en una entrevista muy larga que le concede al reportero del periódico El Universal, el señor Noé Cruz, dice que sí, que en efecto, la iniciativa privada va a participar en toda la cadena productiva, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica en la prestación del servicio público, y que lo podrá hacer mediante contratos, como viene a la letra en la iniciativa de Peña Nieto, o a través de asociaciones. Entonces, este es el marco, esta es la situación en la que estamos avanzando para alcanzar la merecida jubilación de esos cerca de 1.400 compañeros que no se liquidaron y que reúnen el requisito mínimo de 23 años en adelante, y en ese contexto vamos a demandar la pronta entrega de la propuesta para la reinserción laboral. Lo que venga será llevado al pleno de la dirección, a la plenaria de la Comisión de Trabajo y en su caso a una Asamblea General, para que ahí se tome la mejor decisión en la perspectiva de defender nuestro contrato y de garantizar la sobrevivencia de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo quería dar este contexto y no solamente referirme de manera puntual al tema de la jubilación y del fondo de reserva, sino para tener una visión más amplia y de conjunto de en qué situación estamos los jubilados. En el documento que les ha sido entregado, que dice en defensa de nuestra cláusula 64, si a alguien le falta, por favor al final se pueden acercar acá con nosotros, me refiero a este documento. Hacemos un análisis histórico, estructural del tema de nuestras jubilaciones. Ahí podrán ustedes leer que a la letra este derecho lo obtuvimos en el primer contrato colectivo de trabajo de 1932. Lo avanzamos en el contrato de 1934, que cumplió la expectativa hasta un 75% en cuanto a cuota de jubilación, y en el contrato histórico de 1936-37, en donde finalmente obtuvimos de manera categórica ese derecho, tal y como se refleja de manera clara y precisa en el contrato colectivo de trabajo de 2008-2010. Ahí ustedes van a poder analizar con texto y con datos cómo se constituyó ese fondo de reserva y cómo desde que fue empresa extranjera, en tanto Mexican Light and Power Company Limited, lo que hizo la empresa extranjera fue invertir esos fondos en la propia infraestructura eléctrica, porque no estaba autorizada, que bueno, para hacerlo en la bolsa de valores, con las consecuencias que todo ello
ostentación del fondo de reserva se transmite a la empresa ya nacionalizada, que dejó de ser Mexicana Interméxico y se constituyó como Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Después, en 1963, ese mismo procedimiento para constituir el fondo de reserva para las jubilaciones lo acepta la naciente empresa ya mexicanizada, Compañía de Luz y Fuerza Reserva. Después, durante todo el periodo que va de la extinción y liquidación de la Compañía Luz y Fuerza, que demoró 19 años, de 1975 a 1994, aceptan esta mecánica en la constitución y manejo del fondo de reserva para la jubilación. Y finalmente, como este mecanismo lo acepta y lo reproduce el nuevo organismo descentralizado Luz y Fuerza Reserva. De todo ese recorrido histórico que ustedes van a poder leer con más calma y del cual en mi caso solamente estoy haciendo un resumen muy apretado, se reconocen varias cosas. Primero, todos los patrones sustitutos que ha habido en el caso de nosotros, en tanto Sindicato Mexicano de Electricistas, han aceptado esta mecánica de la constitución del Fondo de Reserva para la jubilación. Segundo, y esto es muy importante, nuestro derecho a la jubilación, la constitución de este Fondo de Reserva es previo a la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 y por supuesto previo al contrato colectivo de trabajo de los compañeros del Seguro Social que en 1955, perdón, en la revisión de contrato 1957 reafirman y particularizan el derecho a esa pensión y a esa jubilación. Tercero, en el caso de nosotros, el fondo de reserva ha sido un asunto diferente, propio e indiscutible en tanto contrato colectivo de trabajo. Con ello quiero decir que es un derecho, en tanto a derecho adquirido, inalienable e imprescindible, en tanto haya jubilados en estas condiciones, en tanto los que estamos como jubilados tengamos la vida suficiente por lo menos para ver caer a los vendepatrias, bien sea resultado de la lucha popular o bien sea mediante un cambio político electoral. Cuarto, el gobierno nos ha metido en el mismo paquete de los llamados pasivos laborales mediante un mecanismo que aplicó a partir de los estados financieros de 1995. Todos esos datos están ahí, todos los datos son datos derivados de los propios documentos llamados estados financieros consolidados desde la empresa extranjera hasta el nuevo organismo centralizado Luz y Fuerza Reserva. Y lo que ahí se observa es que en 1995 lo que hizo el gobierno federal fue una jugada contable. Simplemente hizo un estudio actuarial de todos nosotros y después el monto de ese cálculo económico actuarial lo mezcló con el ingreso y los gastos reales. Voy a poner un ejemplo, el más ocurrido y el que mejor conocen ustedes. En el 2008, Luz y Fuerza del Centro ingresó por venta de energía eléctrica más de 50,000 millones de pesos. Ahí están los estados financieros, ese dato es indiscutible. En ese mismo año se le pagó a Comisión Federal de Electricidad 60,000 millones de pesos por concepto de compra de energía en bloque. Díganme ustedes, ¿qué empresa puede funcionar con un nivel de descapitalización de esta naturaleza? Y ese mismo año, 2008, el gobierno puso y colocó en los estados financieros un pasivo laboral de 132,000 millones de pesos. Vean ustedes el decreto de extinción y de los 132,000 millones pasaron a 240,000 millones en ese pasivo laboral. Y finalmente, para el 2009, obligado por las circunstancias de la ley, el SAI tuvo que reconocer que el pasivo laboral de Luz y Fuerza del Centro ascendía ya a 268,000 millones de pesos, es decir, el doble del valor del activo fijo de la propiedad real de Luz y Fuerza del Centro en el año en que fue ilegal e inconstitucionalmente
puede, y esto lo vamos a repetir hasta el cansancio, el gobierno federal no puede extinguir los bienes, porque estos bienes son bienes nacionales, son de exclusividad de la nación, de dos formas diversas. Primero, en tanto prestación del servicio público de energía eléctrica, y en el caso de Necaxa, en tanto aprovechamiento de las aguas nacionales, y con ello es la segunda condición que impide que este mal gobierno pueda realizar y concluir la liquidación de extinción de luz y fuerza del centro. En el caso de nosotros, compañeras y compañeros que aquí nos honran con su presencia, y a quienes pido que comuniquen a los demás que por su indiferencia o problemas de salud no puedan estar presentes, la posibilidad del triunfo que está cercano va a depender de todas y de todos nosotros. De cerrar filas en este tramo final de la lucha de nuestro querido SME, de actuar unidos a partir de la democracia que nos da esa cualidad como trabajadores electricistas, de hacer caso omiso de los rumores que cada que damos un paso en firme como ahora, de inmediato afuera, en los pasillos, en las banquetas, sueltan libelos y mentiras de todas las naturales. Por ejemplo, que no solamente los que van a alcanzar la jubilación, sino todos los otros. Y lo digo con todo respeto, sin rencor, sin egoísmo. El que se liquidó perdió todos sus derechos porque hizo renuncia voluntaria, entre otros, asumiendo los servicios que es el que implica el derecho a la jubilación. La jubilación es para los que no se han liquidado, que quede claro, porque siembran el rumor afuera y eso evita que compañeros que quieren acercarse a la lucha del sindicato mantengan el pie firme atrás sin acercarse al recinto sindical. Esto es importantísimo. Segundo, porque la negociación se está haciendo con una dirección plenamente reconocida. Dicho de otra manera, aunque no es el caso, que tiene una toma de nota validada, reconocida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Eso somos nosotros, compañeros. Seguros de que estos años de lucha no han sido en balde. Seguro que valió y vale mucho la decisión que tomamos ese día nefasto del 9 de octubre del 2009, cuando frente al golpe criminal del expolio de Calderón resolvimos luchar hasta el final. Vamos a alcanzar la victoria, compañeros, y lo vamos a alcanzar porque tenemos eso que nos ha nutrido durante años, mucha dignidad, compañeros. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es pensar, actuar conforme a tus convicciones y a nuestros principios, y por eso seguimos con vida y por eso vamos a ganar, compañeros. Este es el mensaje que a nombre del secretario general Martín Esparza le transmito para decirles que viva nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos a pasar, como lo hemos hecho en la realización de todos los foros, como lo hemos hecho en todos los eventos a los que convoca nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, a una ronda de preguntas y de respuestas para quienes vayan a participar. Les pedimos de favor se puedan sujetar al tiempo de 2 minutos. Entonces, este micrófono, esta tribuna es de ustedes. Adelante. ¡Toma, Mariano! Buenas tardes, camaradas, compañeras, compañeros. Voy a ser breve. También su servidor hace una crítica
al Ejecutivo Federal cuando envía a la Cámara de Diputados una reforma energética, se le olvida de que cuando la gloriosa expropiación petrolera que llevó a cabo el general Lázaro Cárdenas del Río, en donde dijo que el petróleo sería de México y para los mexicanos, y para que no se abriera a una inversión extranjera. Bien, pues es una crítica que también hace servidor, porque no vinieron, se hicieron güeyes. Gracias. Muchas gracias. Conste, luego sucede, terminamos aquí y abajo me dicen, oye, ¿cómo está eso? O sea, todo lo que tenemos en cuanto a inquietudes, preguntas, no son individuales, son siempre colectivas, porque el problema que estamos viviendo es un problema colectivo. Y aunque ya dije que voy a atenderlos a todos en lo que hace asuntos ya de aplicación del contrato, en cuanto a jubilados, etcétera, sí nos parece que lo más conveniente es que las dudas y las preguntas se puedan plantear para que las escuchemos todos y de esa manera socialicemos de mejor forma la información que estamos dando. Bueno, será que es viernes. Adelante. Compañeros, buenas tardes. Toño, bueno, más bien a todos ustedes, gracias por su visita. Yo tengo dos preguntas que quiero hacer. Lo hago con la mejor intención, positivamente, porque yo sé que esto vamos, como vulgarmente vamos de gane, y esas preguntas yo las he comentado con mi subsecretario de aquí general. Y bueno, pues ahora sí, con el apoyo, compañero Antonio, esa pregunta va encaminada a eso. Por decir, los que se jubilan, por decir, los próximos jubilables de 23 años, ¿cómo quedarían? Porque haciendo un análisis, nuestros compañeros jubilables con 23 años se van a corta edad. Entonces, estamos hablando de que ya haciendo cuentas de la ley del Seguro Social, la del 73, con la modificación del 97, ¿sí? Aquí hay una modificación que se hace del lugar de los 60 a los 65 años para pensionarse. Entonces, afortunadamente, los que se van ahorita con 23 se van con la ley del 73. ¿Sí? Bien, entonces mi pregunta es, ¿cómo quedarían relativamente? Se van jóvenes, se jubilan porque es un convenio, es un acuerdo, gobierno y sindicato, pero a la larga, mi pregunta es a la larga. Me estoy adelantando, compañeros, para los próximos compañeros, Dios mediante, jubilables. Y la otra pregunta es, los que se van por enfermedad precaria, jubilados por enfermedad precaria. Son dos preguntas que a mí me llama mucho la atención. ¿Y cómo quedan estos compañeros? Bueno, en el primer caso, primero quiero señalar que en tanto no hay en la tabla de jubilación de la cláusula 64 para un porcentaje a 23 años de servicio, lo que se hace es seguir la regla numérica de la propia tabla. ¿Qué quiere decir? Que la tabla está construida para los que alcanzan los 30 años en 100, o en su defecto 2961, y de ahí hacia abajo se va restando 200, de tal manera que para los que alcanzaran la jubilación con 23 años de tiempo de servicio sería el 82.5. Esa sería la primera explicación. El que tuviera 24 sería un 85 y el que tuviera 25 sería lo que la tabla actual de
nuestro contrato contiene que sería un 87.5 y de ahí hacia arriba. ¿Sí queda claro? Para pensión. Bueno, ahí está, ok. Bueno, pues tendrían que cumplir los requisitos y esperar que el tiempo transcurra. Y yo digo, perdón si lo ofendo a alguien, pero creo que todos pensamos en eso de manera positiva. Yo prefiero una buena salud a una pensión por enfermedad, ¿sí? Y prefiero gozar de estos tiempos que me permite una jubilación anticipada con una buena edad, donde todavía me conservo íntegro, ¿sí? De cualquier manera, una vez que se cumplan los requisitos que establece la ley del Seguro Social, en este caso de 1973, pues tendrían todo el derecho para alcanzar la pensión. Y aprovecho por un detalle que comentó una compañera hace un rato. En esos casos hay que apelar al seguro voluntario, porque si lo dejas de pagar se van a generar problemas de que cuando alcances la edad te van a decir, pero no alcanzas las semanas cotizadas necesarias y perdiste el derecho en cuanto al derechamiento al seguro social. Luego, está bien la pregunta porque me permite precisar, porque hablé solamente de 23 años, pero los que hicieron la solicitud de jubilación por enfermedad general con porcentaje de incapacidad parcial permanente alcanzan lo que la propia tabla dicta. Ahí no hay 23 años, ahí nos dice el contrato que teniendo más de 12 años te van a dar 2.2 por cada año de servicio, pero a partir que tengas 12 años hacia arriba hay que hacer la multiplicación. En el caso de los compañeros de riesgos de trabajo, también no nos vamos a la aplicación de los 23 años. ¿Qué quiere decir? Que si hay un compañero que sufrió un riesgo de trabajo, y tenemos varios, que incluso que estaban incapacitados al momento en que vino el decreto infame, esos compañeros se jubilan con la tabla que marca el contrato colectivo de trabajo. Es una tabla muy generosa. El primer rango dice si tienes 5 años de tiempo de servicio con un riesgo de trabajo calificado con incapacidad parcial permanente, entonces te vas con un 50%, y de ahí hacia arriba. Es una tabla muy generosa porque te concede ese derecho de jubilación con 5 años. No hay en la ley, no hay ninguna parte que yo conozca, y acepto ignorancia en estos rubros, que tenga una tabla de jubilación para quienes han sufrido un riesgo de trabajo. Y en el caso de los compañeros de salud precaria, el contrato dice ahí que el sindicato podrá presentar la propuesta para aquellos compañeros que están en una situación de salud precaria y las partes podrán acordarlo conducente. Ahí lo que nos permite es no limitarnos a una tabla. En todo caso, el punto de partida sería la tabla de enfermedad general de 12 años en adelante con un 2.2% por cada año de servicio. Pero repito, no es limitativo en ese sentido. Y extiendo la inquietud al hecho de señalar que en condiciones también para jubilación estarían compañeros, compañeras que tengan 60 años de edad y 20 años de servicio. El contrato colectivo de trabajo en su fracción sexta dice retiro forzoso para 60 y 25, pero aquí lo estamos ampliando para compañeras y compañeros que tengan 60 años y 20 años de edad, no los 25 que marca el contrato colectivo de trabajo. Entonces, estas últimas partes, incluida lo que hace a la jubilación de ex socios comisionados que hayan trabajado X número de años en el sindicato y X número de años en la empresa, y que sumando los dos tiempos de servicio tengan más de 23, todo este conjunto de casos es el que todavía está siendo analizado. Lo que ya tenemos resuelto son jubilaciones aceptadas para 1023 compañeros, con un detalle en lo que hace a mi carácter de secretario de jubilados. Todos aquellos compañeros que antes de esta propuesta de gobernación
presentaron solicitudes de jubilación en la Secretaría de Jubilados, que son alrededor de unos 340 compañeros, algunos de los cuales, insisto, se quedaron con 1 o 2 días para alcanzar la jubilación. Todos esos compañeros ya fueron aceptados. Probablemente aquí haya casos como estos que estoy señalando, que hacen al total de 2023 que ya fueron aceptados. Y el compañero Eduardo Bobadilla, secretario del Interior, el compañero Fernando Oliva, secretario de Trabajo, están haciendo la revisión de los casos que tenemos pendientes, que son de enfermedad general, de riesgos de trabajo, de salud precaria y este último que estoy señalando, de 60 y 20 y ex socios comisionados. Entonces, me parece muy pertinente la pregunta, porque muchas veces sucede que uno, de tanto informar lo mismo, se le hace a uno un poco innecesario particularizar en algunos casos, y creo que la pregunta es buena y espero que la respuesta disipe esas dudas. Y adelante. Gracias, compañero Almazán. Mira, te quiero hacer una pregunta en buena lid, no como asambleísta, sino como miembro de la Comisión de Trabajo de Jubilados. Bien, mira, tenemos algunos compañeros que metieron en el tiempo y forma su solicitud, llenaron los requisitos de un diagnóstico médico y pues, disculpen si se encuentran presentes sus compañeros, pues no necesita uno ser médico, ¿verdad?, para dar estado de salud. Yo te pido, vuelvo a decir, como miembro de la Comisión de Trabajo de Jubilados, que intervinieras con esas personas. Sé que lo vas a hacer, Toño, por favor. Gracias. De la salud para quedar bien. Gracias. Sí, para su adelanto del 5%. Gracias. Miren, un poco que estoy solo, y la otra que no es muy bueno el sonido porque rebota. ¿Te está refiriendo a los casos de salud precaria? Sí. Ok. ¿Tienes lo adelante? Del 25%, sí. Está bien que hayas formulado la pregunta en público porque me han abordado ya en particular varios aquí abajo. Entonces, todos los casos que presenté me los rechazaron. Todos. El argumento, que no es argumento del SAE, fue decirme que no reúnen el requisito que establece la cláusula 64, que señala salud precaria, amputación de miembros, enfermedades terminales, etc. No, o sea, tú no puedes dar una respuesta señalando la parte que establece las condiciones, que esa es la respuesta. Ya se los hice saber, pero no entienden. Yo planteé ya hace algunas semanas ir a plantar con Santa Isabel para que me den una respuesta, no para que me lean el contrato colectivo de trabajo que conozco muy bien. Este asunto lo volví a plantear en la última reunión que tuvimos en la Secretaría de Gobernación, y atrapados en sus propias contradicciones, porque entre el subsecretario que tartamudea mucho y pone nervioso a todos, y ellos que son funcionarios que les dieron el hueso en el gobierno de Calderón, finalmente dijeron: no hay ningún problema, nos vamos a reunir para tratar y resolver todos los casos que están pendientes. Entonces, yo ya les dije, no porque el sindicato los presente en todos los casos la respuesta tiene que ser positiva, pero denme ustedes una respuesta para que si hay omisión se corrija, si hay que complementar algún requisito se presente, pero no me digan cuando presento compañeros con dictamen médico emitido por el Seguro Social y con opinión médica del área médica del sindicato que encabeza nuestro médico, el doctor Verdiguero. Yo antes de enviar un expediente yo lo reviso, lo checo, después se lo envío al doctor y el doctor le digo nada más con 1, 2 y 3, póngame usted la gravedad del caso que se trate y dígame si en su opinión reúne
requisito que establece el contrato colectivo de trabajo. Entonces yo no envío expedientes que a juicio médico y de un servidor no reúnen el requisito. Y por lo tanto, si me dicen que no, me tienen que decir por qué no un compañero que aspira al 25% de su anticipo de seguro sindical, que combina 3 enfermedades, para decirlas rápido, problemas de presión, problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, calificado por tratamiento en el área respectiva del Seguro Social, porque ese compañero, a juicio de ellos, no reúne el requisito que establece la cláusula 64. Si ahí me dicen es que no está debidamente especificado el tipo de diabetes que padecen, pues lo subsano y le pido al área médica del Seguro Social que especifique bien su diagnóstico. Entonces eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana con los más de 70 casos que presentamos de salud precaria para el cobro del 25% de su seguro sindical. Entonces también con el caso del camarada me parece muy pertinente la pregunta que haces, me permite precisar el informe que presento ante ustedes y si hay más preguntas tan buenas como esta, pues adelante. De mi parte, gracias. De Germán. David. Gracias, señor. Miren, regresando a lo que comentaba mi compañero Juvenal, para todos mis compañeros que se vayan a jubilar, yo les hago la invitación que en cuanto se logra esa jubilación, se acerquen con nosotros. Y les voy a explicar brevemente por qué. Y principalmente me llaman la atención con los de 23 años. Si nosotros nos vamos a la ley del Seguro Social, habla que tenemos la conservación de derechos, la cuarta parte de las semanas cotizadas. De 23 años estaríamos teniendo más o menos 5 años 7 en ese país. Si tomamos en cuenta que ya llevamos desde el 2009 a la fecha que se jubilen, pues tenemos que apurarnos. Si también tomamos en cuenta que para entrar a la cotización voluntaria son los últimos, antes de los últimos 5 años, pues entonces es muy pertinente que vayamos tomando estos tiempos, porque de la otra manera tendríamos que, por la misma situación que se comentaba de que tienen una edad que llegan a los 60 años, pues tienen que, si no se hace esas observaciones, van a perder sus derechos y su conservación de derechos, porque una cosa es la conservación y otra cosa es para entrar a la edad 40. Entonces es muy importante que se tome en cuenta eso que estoy mencionando, porque si no estarían en la necesidad posteriormente de buscar un patrón sustituto, lo cual es muy complicado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Compañera, por favor. Mencionaste la tabla de porcentajes de 23 años con reducción del 2.5 por año. En el caso de nosotras las mujeres, así se va a manejar. Esa es una. La otra es rumores, bueno, no rumores, porque nuestro representante, compañero Roque, mencionó en el transcurso de media semana que el documento que había sido enviado por el SAE para la revisión de parte del sindicato había sido rechazado. Ahorita escucho que me dices que está en revisión. Nada más quiero una confirmación. Arturo Roque, mi representante de sección de Necaxa. No sé si se encuentra el compañero Arturo Roque aquí.
Sí, escuchaste, Arturo. No, miren, compañero, no es un asunto de polémica, es un asunto de aclaración. Yo no voy a polemizar sobre eso, solamente quiero saber, porque no siempre tengo la oportunidad de cuando se hacen comentarios saber quién lo genera. Entonces mi pregunta, Roque, es, ¿escuchaste lo que dijo nuestra compañera? Yo fui a la plenaria, estaba yo en la plenaria, estuve el lunes en la plenaria, no habían comentado nada más. Y de ahí yo en ningún momento he comentado que lo habían rechazado, simplemente estaba fuera, no sabíamos nada, porque no podían rechazar nada. En la plenaria no comentaron nada. Yo creo que bajo la información de las plenarias, lo que comentamos en las plenarias. Miren, el problema de la información es, primero, quien la emite. Segundo, quien la recibe. La teoría del orden de la información. Uno emite, digamos, un 100, y normalmente el que escucha esa información la interpreta y la asimila arriba del 50%. De ahí nacen luego las dudas, de ahí vienen las aclaraciones. Eso es normal, ¿eh? De otra manera no existiría el hermoso lenguaje tan diverso en el conjunto de la especie humana, ¿no? De ahí viene la comunicación. Pero en este caso, por ejemplo, esto de la plenaria, de la dirección de la Comisión de Trabajo, me lo acaba de enviar hace una media hora mi compañero Fernando Lima, porque en ese momento el general le dijo, avísalas. Vamos a suponer que yo no estuviera atento, y siempre lo estoy, a mi aparato que me permite recibir enviar mensajes, hubiera omitido esa información, pero vamos a suponer que Víctor, que sí está atento, me consta, la hubiera recibido, y de repente Víctor, para satisfacer una serie de información, dice, va a suceder eso, yo me voy a quedar pasmado, ¿cómo lo resuelvo? Oye Víctor, ¿cómo te lo enviaron? Me lo acaban de enviar, y todo se aclara. Para eso son las reuniones. Para eso son ese tipo de eventos, para que nos aclaremos y para que siempre procuremos que esas deficiencias entre emitir una información y recibirla y entenderla no rebase el ámbito natural de la duda y de la aclaración. Para eso son las reuniones. O sea, no crean que nuestros próceres inventaron las asambleas por gusto, sino porque en las asambleas uno va socializando y uno va, digamos, actuando de manera mucho más unificada, sobre todo cuando estamos en una lucha de esa naturaleza. Hay batallas que se ganan o se pierden por una buena o una mala comunicación. Vean ustedes a ese sujeto, a mí me cae bien que haya sido imperial, me estoy refiriendo a Winston Churchill. Se pasaba horas en el micrófono porque sabía que su voz, al ser escuchada, iba a levantar la moral y el ánimo frente a la invasión de los alemanes. O sea, no se olviden de esos grandes hechos. Nosotros como dirección por eso estamos preocupados por mantenernos informados, sea de manera directa, sea a través de nuestro comité, sea a través de la Comisión de Trabajo, para que lo que circula de nuestros enemigos alrededor de las banquetas se quede en eso. Siempre hay que saber cómo combatir los rumores, porque ya lo dijo alguien, y ese fue alemán. Tú repite una mentira varias veces, él decía que más de 100, y la vas a convertir en una verdad para quien la esté escuchando. Ese es el problema de los rumores, y por eso siempre los invitamos a que las dudas, lo que tengan que plantearse, hagan en ese ámbito, y luego unidos salgamos con los que no están a comunicarles la perspectiva real de los acontecimientos y de la lucha del sindicato. Entonces, a mí de verdad me gustó mucho que la compañera haya hecho esta pregunta aquí y que estuviera Roque y lo hubiera podido aclarar, porque vean cómo se puede resolver algo sin que caiga a nivel del chino o del dime y direte. Entonces, como estoy tan encantado con esta dinámica, pregunto si hay alguna otra pregunta, duda, aclaración. Lo más importante, dice la compañera. Muy bien, es el mismo caso. ¿Qué dice el
24, 97, 5. 23, 95. Esa es la mecánica del contrato, eso es lo que estamos procurando que quede asentado en el acuerdo general, de tal manera que la naturaleza de nuestro contrato se vea bien reflejada en la situación de los que se van a jubilar en fecha próxima. ¿Queda claro, camarada? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Adelante. Buenas tardes. A ver, yo tengo una duda. No es mi caso. Yo me voy a jubilar de 23 años. O vamos a suponer que no se jubile uno. ¿Qué tengo que hacer para la conservación de derechos? Tengo la posibilidad de seguir pagando el seguro voluntario. ¿Cuántos años tengo que pagar para no tener problemas y tener derecho a la pensión? ¿Y mientras? A ver, miren, la pregunta es buena, yo ya anticipé algo, porque yo me la apliqué. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo me jubilé teniendo 55 años. Después dejé pasar el tiempo y un compañero, conozco mucho de esto, Contreras Ovaldo, me dijo: no seas tonto, acógete a la modalidad 40. Y entonces pagué un retroactivo y pagué durante 2 años, digamos, una aportación voluntaria más alta de lo normal. Y eso me permitió alcanzar una buena pensión en el Seguro Social. Pero tengo aquí a las compañeras, entonces vamos a aprovecharlas. Si se entendió bien la pregunta, pedimos la orientación. La cuestión es alcanzar los 60 años. Si no los tienen, el instituto da un plazo de conservación de derechos de 5 años. O sea, cualquier trabajador que a los 55 años haya perdido el trabajo, durante esos 5 años tiene un periodo de conservación de derechos. Pero si es antes de esa edad, los compañeros tienen que buscar seguir cotizando al IMSS para alcanzar ese derecho. Yo conocí, tuve pacientes en el Seguro Social que trabajaban ya fuera de sin seguro, pero ellas seguían pagando su cuota para alcanzar la jubilación. Esa pregunta que tú hiciste más o menos iba enfocada a la pregunta que yo hice. Yo creo que aquí es algo muy importante porque, miren, hasta dentro de los conocimientos que nosotros tenemos, dentro de la información, el Seguro Social del tiempo laboral es la cuarta parte que nos reconoce como conservación de derechos. Por ahí va enfocada la pregunta que yo hice, porque vamos a hablar de un joven que haya trabajado como formante práctico. ¿Sí? Yo me voy a los tipos más cortos, de 16 años en adelante. ¿Sí? Entonces, por decir, se va con 42 años, con 23 de servicio, es la cuarta parte, la conservación de derechos que nos marca la ley del Seguro Social. Son 23, 6 por 4, 24, son 5 años y meses. ¿Sí? De la conservación de derechos. Se va con 42 años, más 5, serían 47, 48 años. Para 60 serían 12 años. Mi pregunta ya ahorita, ya que la tocó el compañero, aquí la única opción, y lo que comentábamos con el subsecretario, digo, no es porque no es porque lo estemos inventando. Aquí, como todos están en edad de trabajar, buscar un patrón para que los reactive,
al Seguro Social y posteriormente, cuando llegue ya acercándose a la edad, entrarle a la modalidad 40 de acuerdo de los 10 a 25 salarios a como su economía les mande para poder incrementar la pensión, porque lógico que ahorita como se van con 23 años la categoría es muy baja, ¿sí? Entonces primero Dios, la van a tener una 14 en la segura, pero a lo mejor por la categoría baja. Pero ahorita pues vamos a dejar que esto caiga y lo demás ya se vendrá. Y yo creo que dentro de la pregunta que yo hice y dentro de la orientación que hemos estado dando, porque así no lo maneja el Seguro Social, ¿sí? No sé si quedó por ahí clara. Bueno, de las prestaciones que ustedes como SME tienen, esas no las conozco bien, pero sí les puedo decir que esto que dijimos y que sabemos está cogido de un artículo transitorio de la Ley del Seguro Social, donde todavía se permite la opción, quienes crearon derechos con la Ley del 73, jubilarse bajo esa opción o sobre el nuevo sistema de afores. Entonces, ojo, vigilar con las reformas que vienen, que ese transitorio de donde estamos pescados todos no desaparezca, porque automáticamente perderíamos ese derecho. Gracias. Mira, la pregunta es, por ahí se dice al compañero Fernando, también, secretario de Trabajo, Fernando Oliva, es en relación a esto. A nosotros nos cortaron el 11 de octubre por el decreto, preguntando en el IMSS en Puebla, y ahorita lo confirma, los 5 años de derechos. O sea, nosotros a partir de esa fecha nos dan 5 años de conservación de derechos, y en ese caso estamos todos. Entonces mi pregunta es, y le preguntaba al compañero Fernando, nosotros esperemos que ahorita se vengan cosas buenas, los que tienen que jubilar pues se jubilan, y los que no, pues ojalá y regresemos antes de diciembre. A mí me llama la atención, y se lo comentaba a Fernando, porque de no ser así, si nos alargamos, allá en Puebla me comentaba que nuestros derechos, la fecha es, me parece, no recuerdo si es en junio o julio, pero por ahí llega la fecha de los 5 años, a partir de que nos salimos. Entonces, ¿qué va a pasar después de...? Digo, yo quiero pensar, y tengo la mentalidad de que este año a lo mejor se nos soluciona, pero si en el caso de que llegáramos a ir más allá, ¿qué va a pasar después de esta fecha en que lo que dicen, se pierde la conservación de derechos? Y yo quisiera saber también, eso de la conservación de derechos, es decir, si yo, algún trabajador cualquiera, cotizó en otra empresa antes de Luz y Fuerza, y por decir así, los de 23 años ya tienen cotizadas sus 30 años, sus 1500 semanas, por decir así. Ellos llegan a esa fecha y si les cortan todos sus derechos, ¿qué va a pasar? Me refiero, ¿los dejan ya sin derechos o hay algo más? O hasta ahí cortan y hasta ahí va a llegar su pensión, no sé. Yo quisiera que sí me aclaren un poquito eso. Gracias. Por lo menos en la Ley del Seguro Social son 2 requisitos para jubilarse: semanas cotizadas y edad. Entonces, si alguien pierde el trabajo, dijéramos, antes de los 55 años, de hecho, perdería el derecho, las semanas, a menos que se reactive con otro empleo y dándolo de alta en el Seguro Social. Sigue hasta los 55, de 55 en adelante, si no tienen trabajo, son 5 años de conservación de derechos. Pero antes de esa fecha sí tienen que buscar trabajo y darse de alta nuevamente, no hay de otra, a menos que ustedes logren negociar o en estas negociaciones que están, que bueno, se quedaron sin trabajo y no tienen, porque no es por culpa de ustedes. Bueno, adelante, David. Gracias, David. ¿Ya me lleva? A ver, compañeros y
bueno, cada compañero su caso es diferente, no es el mismo. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Todo depende de las semanas cotizadas que tengan, y esto va de la mano con la antigüedad. Y vamos a poner, y bueno, primero quiero aclararles que cuando se habla de los 5 años, que lo marca la ley de Seguro Social, es a partir de la última baja que tuvimos, a nosotros, como mis compañeros, la baja, el seguro obligatorio, que es el que tenemos todos como trabajadores activos, el 11 de octubre, hasta ahí nos dan de baja. De ahí, a que transcurran 5 años, ellos están en esa opción. O lo pongo de otra manera, cuando nos jubilamos a todos de nosotros, se jubila mi compañero Margarito, perdón, él tiene 5 años para darse de alta en la modalidad de 40, que es la continuación voluntaria. ¿Esto por qué? Porque su edad no le permite llegar con las semanas cotizadas a los 60 años. Vamos a decir que tenga una edad de 46 años y que tenga la cuarta parte de 30 años, son 7 años y medio. Entonces estaríamos hablando de 53 años y medio para la conservación de derechos. No nos confundamos con los 5 años que tenemos de gracia, todos esos los tenemos todos después de la última baja. La conservación de derechos es la cuarta parte de las semanas cotizadas. Y cada quien va a depender, cada caso va a ser diferente de las semanas cotizadas que tenga. Si a alguien se le pasan esos 5 años y de acuerdo a la edad no alcanza, no llega para la pensión, porque son pensiones las de niños, no llegan, entonces tendrá que buscar un patrón sustituto. Está muy sencillo, pareciera que se enreda, pero no es así. Por eso yo hago la invitación a todos los compañeros, en los que se acerquen con nosotros, nos asesoramos y no va a pasar nada. Les digo esto, lo vuelvo a repetir, desde el año de 1995 llevo todo lo relacionado con el Seguro Social. No pasa nada aquí, nada más hay que acercarse para ir conociendo cada uno de los casos de ustedes. Cada uno es diferente. Gracias, compañeros. Compañeros, buenas tardes. Miren, esta pregunta que le voy a hacer aquí al compañero Antonio y a las compañeras que vienen del IMSS es un caso que hemos vivido ahorita en la resistencia. Todos están poniendo atención y creo que saben que es la cuarta parte de la antigüedad de las semanas cotizadas que tenemos. Y eso se oye muy fácil, que tenemos 23 años, 5 años, 8 meses. Hasta ahí creo que va claro. Pero si un compañero que esté en la resistencia tenía 10 años de antigüedad, por decir, y fallece, aquí tenemos este problema, lo hemos tenido en los últimos meses, la conservación de derechos, según nos dicen en el Seguro Social, que la perdió a la cuarta parte de la antigüedad que tenía. Hablamos de 2 años y medio, lo voy a cuadrar a 2 años y medio. Ellos nos dicen que 2 años y medio después de que nosotros fuimos separados, el 10 de octubre, él perdió su conservación de derechos. Les digo que este caso se los platico porque lo hemos vivido de manera personal. Llevamos a la viuda y a los hijos a solicitar la pensión por viudez. Ellos nos dicen que a los 2 años y medio después de que nos dieron el decreto, él perdió su conservación de derechos. Por lo tanto, el reclamo de pensión por viudez y pensión por orfandad se le fue denegado. Entonces nosotros queremos saber también, ahorita que tenemos a gente del Seguro Social, que nos aclare eso, y cuántos de nosotros que tenemos, tal vez estemos por perder la conservación de derechos debido a nuestras semanas cotizadas, estamos en riesgo, se puede decir así burlamente, que no nos podemos morir porque dejamos desprotegida a nuestra familia. Entonces queremos una aclaración bien, y qué podemos hacer para que no corramos ese riesgo o dejamos completamente indefensa a nuestra familia y a nuestros hijos. Bueno, eso que es un caso muy concreto representa las pérdidas que hubo con la modificación a la ley del Seguro Social en 1995 y las sucesivas modificaciones que han hecho, las sucesivas modificaciones que cada una representa pérdidas de derechos. Aumentaron el tiempo de semanas de cotización y de trabajo para poder obtener el seguro de
pensando en derechos antiguos. Yo creo que eso pues ameritaría tal vez una demanda laboral ahí al Seguro Social, ¿no? Para resolver esos casos. Y pues nosotros tenemos un abogado que lleva esas demandas y lo hace bien, es el abogado Cuellar. Gracias. Seré breve. Ya lo había comentado mi compañero David, en el cual he aprendido mucho, igual a ustedes les aprenden. Miren, voy a comentarles el caso del servidor. Probablemente algunos compañeros estén en ese mismo caso. Y vaya, es muy fácil. Su servidor se jubiló cuando tenía 52 años. Entonces, marca el Seguro Social 5 años de gracia. Le decía, o no sé si seguirá utilizando ese término. De 52 años, más los 5 años de gracia, pero aguas, mucho cuidado, porque ya nos ha sucedido con algunos compañeros. Llega después de que ya se le pasaron los 5 años, hemos llevado estos casos a la Subdelegación Puebla y nos dicen que ya perdieron esos 5 años. Por eso, mucho cuidado, hay que estar al tanto. Bien, entonces me jubilo de 52 años, más los 5 años de gracia, pero antes de que se cumplieran los 5 años, yo pago en la modalidad 40 en una tabla que maneja IMSS. Bendito Dios, tuve la posibilidad de poder dar esa cotización, porque es una inversión, con una tabla, pues, más o menos en el Seguro Social, y les comento que sale uno con una pensión sustanciosa, pero vamos, antes de 5 años. Gracias. Bueno, pues como ven, el tema resultó extremadamente interesante por el número de participantes. Sin abusar de nuestras invitadas, quiero preguntarles si hay alguna otra pregunta al respecto. Muy bien, quiere decir que ya nos dio hambre. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a dar por concluido. Lo que pasa es que como convocamos en términos del foro, aunque ya se agotó esta parte, si fueras amable, también acérquense, ya estamos en la parte de tribuna libre, camaradas. Nada más pedimos que no abusemos de todos nosotros. O sea, no me quedó claro. Yo también me jubilé de 52 años y no me esperé a llegar a los 5 años porque estoy cotizando. La duda que yo tengo es si yo, vamos a suponer que tengo 52 años, estoy en mi caso de los compañeros, no cumplo para poder aspirar a una pensión. Si yo puedo cotizar sin estar trabajando, ¿podría aspirar a una pensión? Sí se puede. Seguro voluntario. Sin estar trabajando sin nada, cotizar. Esa es la duda que tengo. Compañeros, esto de las pensiones es una de las grandes pérdidas que hubo en 1995. No solamente se aumentaron las cotizaciones, antes con 500 semanas cotizadas podíamos acceder a una jubilación, a un retiro, pero se han endurecido todos los requisitos en las pensiones. Hoy son 1.250 semanas, ¿sí? Y además hay una de tablas, cada día modifican los requisitos y a muchos compañeros los traen vuelta y vuelta y vuelta. Pues no nos dio tiempo de tocar ese tema, pero lo íbamos a tocar en pensiones, porque esa es otra parte de las grandes pérdidas de la seguridad social. Y que hoy para los nuevos jóvenes
creen que van a alcanzar las 1250 semanas? Nunca, porque entran y salen del trabajo. ¿Cuándo van a contar eso? Entonces nada más era un poco para decirles. Y otra cosa antes de que termine esto, trajimos unos libros que ha escrito el doctor Gustavo Leal, que tenemos en la mesa, si se interesan, sobre todo la información de las pérdidas de la seguridad social. Muchas gracias, María Luisa López. Tenemos otro compañero que, aunque no es para ese punto, antes de concluir, le vamos a dar la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeros presentes en el foro. Voy a ser muy breve, muy breve. A través de Radio Turbina, también por instrucción de nuestro comité central, a lo mejor los compañeros Víctor, nuestro compañero José Antonio Almazán pueden enriquecer más esta información. Se han estado solicitando los miembros de la Resistencia, a compañeros jubilados o quienes puedan apoyar el hecho de firmar este formato. Es para la campaña nacional de firmas para respaldar la iniciativa de reforma constitucional para el derecho humano a la energía. Tenemos estos formatos, estaba diciendo nuestro compañero Humberto Montesio que en el primer foro que deben ser 100 firmas por trabajador o 100 firmas por jubilado que guste apoyar. Tenemos ya los formatos en Radio Turbina, que guste pasar por uno de los formatos, pues ahí está, y si pueden enriquecer esta información al respecto. Pásame una. Sí. Bueno, ya estamos en tribuna libre, entonces a mí me parece muy conveniente la intervención del camarada. Se está refiriendo a la campaña nacional de firmas para respaldar la iniciativa de reforma constitucional por el derecho humano a la energía. Que dice al H Congreso de la Unión, por medio de la presente, los ciudadanos abajo firmantes, les demandamos, primero, elevar al rango constitucional el derecho a la energía. 2. Implantar la tarifa social para garantizar el acceso a la electricidad a bajo costo de todos los mexicanos. 3. Renacionalizar el sector eléctrico y petrolero, alto a la privatización y por la cancelación de todos los permisos otorgados a las transnacionales en defensa de nuestra soberanía energética. 4. Borrón y cuenta nueva para todos los usuarios domésticos que adeudan pagos de electricidad. 5. Exigimos solución al conflicto del SME y de los usuarios de energía eléctrica. Por tales iniciativas ciudadanas y exigencias, firmamos sumándonos a esta campaña nacional. Se pide el nombre, se pide el municipio, la delegación o estado y se pide la firma. Es decir, son requisitos al alcance de todos y cada uno de nosotros, incluso sin necesidad de recurrir a la que no siempre traemos a la mano, credencial de elector. No se requiere la credencial de elector. Esta campaña se está desarrollando en todo el territorio del Estado, en todos los estados donde estamos como electricistas, y tanto Luz y Fuerza del Centro. La idea es extenderla y que cada uno de nosotros cumplamos con la cuota, cada uno de nosotros, de por lo menos 100 firmas, cosa que está muy al alcance. Es decir, no se limiten solamente a las 100 por cabeza, por compañero, por compañera. Hagamos un esfuerzo mayor para recabar la mayor cantidad de firmas. Entonces, muchas gracias por el recordatorio, camarada, y estamos en tribuna libre. ¿Alguien más quiere de su ronco pecho? ¿Qué? Bien, camarada, que no se nos olvide el 3% para la cuota sindical. Toda lucha cuesta, toda actividad en las calles cuesta, sacar documentos, volantes, escritos, tiene un costo, y lo que les estamos pidiendo es para la lucha, compañeros. Entonces, que no se les olvide el 3%, camaradas. ¿Alguien más? Muy bien, siendo las 3:22, les pido de favor que nos pongamos de pie. Damos por concluido este tercer
regional en defensa de la seguridad social, de nuestras jubilaciones, de nuestras pensiones. A todos ustedes, muchas gracias por su participación, compañeras ponentes, invitadas que nos honran aquí en el estrado con su presencia, compañeras que están de ambos lados del auditorio, que reconocemos que acuden en su carácter de mexicanas interesadas y dispuestas a luchar en defensa de la seguridad social. Enhorabuena a todos ustedes, muchas gracias por su presencia y que viva nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas.